Muchísimas gracias por estar aquí. Es un placer contar con su presencia. Es un placer estar aquí en esta feria que tiene un carisma tan particular, tan abierto y tan progresista al mismo tiempo. Lo que hoy nos congrega, lo que en este momento nos congrega, como ustedes muy probablemente sepan, es la presentación de un libro que va a devenir fundamental para los próximos meses, para México rumbo a las elecciones presidenciales, que tiene que ver ni más ni menos con la principal empresa de México, la que ha garantizado o garantizó durante décadas y décadas el mayor flujo de ingresos al país, la empresa que garantizó en buena parte la soberanía nacional y que también fue un símbolo de esa misma soberanía. Muchas gracias por estar aquí, insisto, yo soy Juan Carlos Ortega Prado, soy editor de Debate y de Grijalbo Actualidad Política, y el libro del que vamos a hablar va a ser Pemex RIP, que tenemos aquí, y nos acompañarán para esta presentación, dos reporteros muy importantes para este país, muy importantes en el sentido de que están diciendo cosas que debemos poner mucha atención, porque nuestro futuro, como ciudadanos mexicanos, nuestro futuro está en juego y ellos están alertando de algunas de las cosas en las que tenemos que estar atentos. Nos acompañan pues José Reveles, un periodista con 40 años en el oficio o más, en Excelsior, Novedades, Proceso y muchísimos medios más. Y por supuesto nos acompaña también la autora, Ana Lilia Pérez, ella también autora de larga data, magnífica reportera y gran amiga. Tendremos una hora, poco menos, para esta presentación, y si les parece bien podemos comenzar, Pepe, contigo. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí, acompañando a Ana Lilia, qué bueno que no es la primera vez que lo hacemos, porque ella es una excelente productora de análisis de libros, de obras que nos abren los ojos, respecto sobre todo de la situación de Petróleos Mexicanos. Ana Lilia Pérez investiga tercamente. Sabe que no hay otra forma de indagar, de ser una especie de contralora periodística sobre los manejos del poder. No sé si se lo propone, pero es una periodista incómoda, una investigadora incisiva, una especie de fiscal ciudadana que todo lo mira, todo lo explora, experta desde una posición externa, pero a la vez metida de lleno, involucrada hasta el tuétano en la biografía y en las tropelías de todos los líderes sindicales y todos los funcionarios que durante décadas han hecho de Petróleos Mexicanos, lo que queda de Pemex, una especie de caja chica, en realidad bastante grande, un barril sin fondo para beneficio de los bolsillos de sus administradores, para sus jefes, los presidentes de la República en turno, y para el lavado de dinero político según los momentos y coyunturas que exige la conservación del poder en este país. Ella lo describe mejor que yo en la página 39 de este libro de lectura obligatoria. De lectura obligada para todo aquel mexicano que quiera saber en dónde, cómo, cuándo, mediante qué trastupijes se dilapidó una fortuna que durante décadas sostuvo la economía mexicana y que ahora ha sido entregado nuevamente a los intereses transnacionales asociados a la nueva ricocracia mexicana. Exactamente a los mismos depredadores que el presidente Lázaro Cárdenas expulsó del paraíso abusador en 1938, con la histórica expropiación petrolera y con la recuperación de las riquezas naturales para supuesto beneficio de la nación, pero que hoy están nuevamente enajenadas en favor del apetito de estas voraces empresas extranjeras. Todo gracias al entreguismo gradual que desembocó en la venta del petróleo de la pared estatal que administraba las reservas energéticas y con la entrega de la soberanía nacional y los recursos naturales por el actual gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Afirma Ana Lilia Pérez que durante varias décadas, comillas, la industria petrolera se convirtió en el sostén de la economía del país, aportando en promedio más
del 40% del presupuesto público. Mucho dinero, demasiado para ser administrado por avariciosas manos, demasiada tentación, o quizás la propia condición humana. En la abundancia tuvo Pemex su mayor tragedia. La petrolera se convirtió no solo en la caja chica del gobierno, sino en la caja grande de todas las administraciones, una caja a la que muchos metieron mano sin que hubiera fiscalización suficiente que los alcanzara. Al paso de las décadas, del dinero que produjo la riqueza petrolera expropiada en 1938, aunque había sido puesta claramente por el general Lázaro Cárdenas al servicio de la nación, nacieron emporios privados, se compraron elecciones presidenciales, se construyeron gubernaturas y alcaldías, se rescataron empresas quebradas de los políticos, senadores, diputados, ediles y sus familias. Hicieron sus fortunas directivos, operativos, funcionarios de mediano nivel y hasta los obreros de las estructuras más bajas que esquilmaron lo que estaba a su alcance. Esto nos cuenta y detalla Ana Lilia en estas 450 páginas de este libro que hoy nos toca en suerte presentar aquí. Se trata de una biografía minuciosa, detallada pillo por pillo, tranza por tranza, complicidad por complicidad. Es una radiografía puntual, rigurosa y sin rodeos de petróleos mexicanos. Pemex, RIP, vida y asesinato de la principal empresa mexicana. Ningún presidente de la República después de Lázaro Cárdenas y ningún director de Pemex en décadas está libre de culpa. Ninguno está libre de complicidad en la conversión gradual de la principal industria, la energética, en un lodazal de corrupción. Pasaron por el abuso extremo de la bonanza petrolera y vivieron con lujo de jeques árabes la mayoría de los titulares de petróleos mexicanos, aunque fue paradigmático el caso durante el gobierno de José López Portillo de su amigo, socio, su compadre Jorge Díaz Serrano. Nos recuerda la autora cómo ese presidente, Jolopo, erigió su propio monumento a la corrupción en la llamada Colina del Perro en Coajimalpa. El mandatario que lloró por la devaluación forzada y por el saqueo de recursos del país al final de su gobierno y que prometía defender al peso mexicano como un perro, quería que Díaz Serrano fuera el sucesor y lo protegió hasta la ignominia. Pero en la siguiente administración, la de Miguel de la Madrid, el canibalismo político, que no la renovación moral, ni el afán de enderezar a Pemex y al país de corruptelas, llevó al que ya era senador Díaz Serrano al desafuero y a la prisión. Por primera vez en la historia, un exaspirante presidencial, un multimillonario socio empresarial de George Bush, terminó tras las rejas. Aquí podrán leer ustedes la historia de este personaje, cuya amante y secretaria llamada Elvia, de cuerpo estructural, posó como modelo para la estatua de la Diana Cazadora que podemos ver aquí en Paseo de la Reforma, obra del escultor Fernando Olaguibel. En estas páginas ustedes también podrán leer la personalidad, orígenes, razones de su nombramiento y actuación de sucesivos directores de Pemex, ninguno de los cuales se libra de haber utilizado esta fabulosa plataforma de negocios y de la política para el enriquecimiento personal y para la preservación de los privilegios políticos y del poder mismo. ¿Quién les gusta para analizar? Un salinista como Francisco Rojas, el primer secretario anticorrupción de este país de simulaciones, un Mario Ramón Beteta, un Raúl Muñoz Leos, cómplice de la familia de Vicente Fox a favor de oceanografía, un Adrián Layuz, un Antonio Dovalí, un Jesús Reyes Heroles, un Rogelio Montemayor acusado de desviaciones de miles de millones por la Auditoría de la Federación, un Luis Ramírez Corzo, cómplice también de los hermanos Briviesca, hijos de Marta Sagún, los encubridores de los Yáñez en oceanografía, un Carlos Ruiz Sacristán, un Juan José Suárez Coppel acusado de excesos en hoteles de lujo y viáticos multimillonarios, un Jesús Reyes Heroles hijo, un Pedro Joaquín Caldwell, un Emilio Lozoya Austin, exfuncionario de la española OHL
y sospechoso de haber conseguido sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012? A todos los analiza, a todos los desmenuza, describe, desnuda, desde sus orígenes hasta sus corruptas tareas al frente de Pemex, la autora de este libro. El sucesor de Lozoya al frente de Pemex era hasta noviembre, hasta hace menos de un mes, nada menos que el concuño de Carlos Salinas de Gortari, Antonio González Anaya, quien está casado con Gabriela Gerard, hermana de Ana Paula Gerard Rivero, esposa del expresidente Salinas, nos cuenta Ana Lilia Pérez. Ese personaje llegó para hacer ajustes cosméticos a la ex paraestatal y hacerla atractiva para los inversionistas foráneos. Lo que continuó, dice textualmente Ana Lilia, fue el desmantelamiento de la petrolera y su repartición de negocios a empresas privadas y fondos de inversión. El dinero de Pemex sigue repartiéndose entre la misma casta. Sostiene este libro con argumentos y con documentación irrebatibles. En este libro están muy lejos de ser ignorados o de pasar incólumes y desatendidos los líderes sindicales petroleros corruptos. Ni la quina, Joaquín Hernández Galicia, ni Salvador Barragán Camacho, ni el actual dirigente Carlos Romero de Champs. Por sobre su actuación corrupta pasa el impecable registro, la documentación y la denuncia de la periodista investigadora. Ahí está el Pemex Gate, durante la campaña de Francisco Labastida Ochoa y la sanción que recibió el PRI por recibir dinero del sindicato petrolero. Describe con detalles la riqueza inexplicable de Romero de Champs y exhibida en redes por su hija Paulina a orillas del Sena en París, junto al Big Ben de Londres, en plazas de Moscú luciendo sus finas pieles, sus Hermes de $12,000, sus modelos exclusivos de Louis Vuitton, siempre acompañada de Bolly, Keiko y Morgancita, sus 3 perros bulldog ingleses, a los cuales presume inclusive en las sesiones de spa que contrata para sus cachorros. Una bofetada de esta hija de un líder sindical para el nivel de miseria en este país que tiene más de 60 millones de pobres extremos. Ana Lilia Pérez se mete también en la descripción de los negocios de los guachicoleros, los ordeñadores de los ductos de Pemex. Nada escapa a su mirada poliédrica de analista y también buscadora de contextos. De esa manera nos lleva hasta un extremo casi impensable, el de los arreglos cupulares entre los capos del narcotráfico y las autoridades y los empresarios petroleros. De hecho, esta autora en otros de sus libros, en Camisas Azules, Manos Negras, se adelantó a describir esta práctica corrupta entre delincuencia organizada y empleados y funcionarios de Pemex. Estamos hablando de las 2 administraciones panistas tan corruptas y opacas como las priistas. Están en estas páginas los datos precisos sobre una colusión, sobre una complicidad corrupta, un encubrimiento también de las autoridades con el crimen organizado, tanto en los gobiernos priistas como los de la falsa alternancia panista. No es fácil de decir con todas sus letras y tampoco es fácil de sostener y documentar este continuum delictivo, esta contumaz conducta corrupta, pero Ana Lilia lo consigue y de manera magistral. Nos ofrece, por ejemplo, datos precisos de la reunión en Tula, Hidalgo, entre el entonces líder de los Zetas, Heriberto Lascano, quien en el negocio de los hidrocarburos se movía como pez en el agua. Lascano dirigía la ordeña de los ductos y la venta de lo robado, como la autora ya había documentado en su libro anterior, Camisas Azules, Manos Negras, e incluso este huachicol, este robo de combustible llegó a Estados Unidos a ser comprado por empresas formalmente constituidas de aquel país. Pero quizá lo más relevante de las revelaciones de Ana Lilia Pérez esté en el capítulo denominado Las Pemex de papel, Ingeniería financiera para el saqueo. Es el capítulo 9, está en la página 369. Ahí queda demostrado que en paraísos fiscales de todo el mundo hubo un saqueo, desmantelamiento y desnacionalización de Pemex
en los últimos años. Ya desde el sexenio de Felipe Calderón, con Juan José Suárez Coppel al frente de la poderosa empresa petrolera, se fundaron firmas privadas en el extranjero, pero con dinero público. La propia Auditoría Superior de la Federación reveló la existencia de estas empresas ilegales, pues como dijo esta instancia supuestamente vigilante, Pemex no se beneficia directa o indirectamente de las utilidades generadas en las empresas del grupo PMI, Pemex Internacional, ¿no? Estas se quedan acumuladas como inversión en las propias empresas, es decir, no llegan a México. Esto descubrió la auditoría ya desde la cuenta pública de 2007. Las advertencias de la Auditoría Superior de la Federación fueron como voces en el desierto, pues ya en el sexenio de Peña Nieto y con Emilio Lozoya al frente, Pemex creó no menos de 30 compañías privadas, ojo, más de 30 compañías privadas, algunas en sociedad con otras firmas de particulares, todo para encubrir la privatización de trabajos y de áreas que en tiempos anteriores eran considerados propios y exclusivos del Estado. Es decir, se estaba impulsando desde la dirección de Pemex un desmembramiento de la empresa otrora más poderosa del Estado mexicano. Las empresas se crearon particularmente en España, pero también en Suiza, en los Países Bajos, en Estados Unidos, en Irlanda, Gran Bretaña, en Luxemburgo y en diversos paraísos fiscales del mundo, como las Islas Caimán, donde estaba el holding Mex Gas International, que de Mex tiene lo que el gas, etéreo, volátil, invisible e inacible. Ana Lilia Pérez nos aporta los nombres de esta maraña de empresas que sirven para ocultar ganancias y capitales multimillonarios en dólares que, perteneciendo al Estado, se ocultan en laberintos financieros de varios países para escamotearlos al pueblo mexicano. Culmina su libro con una entrevista al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien tenía 4 años de edad cuando su papá, el general Lázaro Cárdenas, se expropió la industria petrolera que estaba en manos de empresas extranjeras y a las cuales esa riqueza ha vuelto en sucesivas reformas entreguistas a partir del gobierno de Miguel de la Madrid, pero sobre todo en los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, tal como nos narra Ana Lilia. Con la reforma energética se redujo la labor de Pemex a una simple administradora de contratos. Esto concluye la autora, mientras las empresas privadas son las que se apoderan de lleno de todas las actividades de exploración, extracción, explotación, producción, distribución y venta de los hidrocarburos, de sus productos procesados, refinados y los petroquímicos. Lo que ocurrió con Pemex es un espejo de lo que ocurrió con el país, le dijo Cuauhtémoc Cárdenas. Sin duda se ha perdido con la política de no industrialización y no estamos aprovechando las potencialidades de la economía rural, la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal, la pesca, en fin, México deja de utilizar varios de sus más valiosos recursos, le dice el ingeniero Cárdenas a la investigadora periodística. Y ella concluye que Pemex está en plena venta de garage de los campos petroleros, que ofrece al mejor postor con toda la información precisa de dónde están los más productivos yacimientos de hidrocarburos para que las compañías vengan y simplemente instalen maquinaria y perforen para extraer la riqueza del subsuelo. En cambio, un cambio de política es posible, pero revertir la desnacionalización de Pemex no lo harán ni priistas ni panistas, pues son los que desmantelaron esta industria y dilapidaron sus ganancias, como lo demuestra nuestra querida amiga, periodista y escritora Ana Lilia Pérez, a quien felicitamos por este nuevo y revelador trabajo en el que deja sin cabeza a todos los títeres corruptos que se han chupado la riqueza petrolera. En estas más de 450 páginas, Ana Lilia Pérez le coloca un epitafio al cadáver, al ya cadáver que huele a Pemex. Aquí yace el oro negro de la corrupción. Felicidades. Muchísimas gracias, Pepe. Qué palabras tan
asertivas y tan exactas. Y antes de darte la palabra, Ana Lilia, me gustaría simplemente comentar dos cosas. Una, que como esboza el ingeniero Cárdenas y por lo tanto la periodista, este libro no solo trata de Pemex, no trata fundamentalmente de Pemex, aunque estén ahí todos los documentos y todas las pruebas, toda la explicación, todo el contexto, todos los papeles que hablan de ella, sino que ante todo se refiere a nosotros, es un libro de nosotros, de los mexicanos, de lo que fuimos, de lo que quisimos como proyecto de nación, y que alguien o que alguienes a lo largo de décadas y décadas decidieron quitarnos, decidieron pervertirnos. Habla de un modo en el que entendimos México, en el que quisimos hacer algo en este y de este país. Y cómo la corrupción, como todo un sistema bien pensado, evitó que esta empresa fondeara, a final de cuentas, pusiera los recursos para lograr más de lo que se logró y más de lo que dio. Y la segunda idea es que este libro confirma algo que todos creíamos ya saber. Una idea que estaba en el ambiente, que todos sospechábamos, pero no teníamos cómo probar. Y este libro viene a hacer ni más ni menos eso, que es Pemex no se murió. A Pemex la mataron con pleno conocimiento de causa, con una sistematización, con una capacidad, con una paciencia que de verdad asombra. Y que una periodista haya sido capaz de encontrar los papeles que demuestran eso es de un valor de verdad inconmensurable. Ahora me gustaría pues entonces que escucháramos precisamente a la autora de esta obra. Ana Lilia, por favor. Gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, a la Brigada Cultural por la invitación para hablar de este libro. A José Reveles agradezco mucho sus comentarios. José Reveles es una institución en el periodismo en este país. Yo me siento muy honrada de que hoy nos acompañe aquí y de que además haya hecho una descripción tan precisa de este libro. José Reveles, que además hace algunas décadas, no voy a decir cuánto, Pepe, pero él fue de los primeros periodistas que en este país comenzó a hablar de la corrupción en Petróleos Mexicanos. En esos tiempos en que todavía no era tan común que la prensa se pusiera a investigar estos asuntos. Había un control. Nos recuerda, Pepe, cómo el director de Petróleos Mexicanos, Jorge Díaz Serrano, tenía a quien era su secretaria como su pareja, su amante, pagándole lujos con dinero de Petróleos Mexicanos. Y esa fue la tendencia. Entonces, recuerdo también ahora a un Muñoz Leos, Raúl Muñoz Leos, a quien Vicente Fox lleva como director a Pemex, con una esposa que se pagaba las cirugías estéticas, su liposucción y todo se hacía bonita con dinero de Petróleos Mexicanos. El más reciente director, Emilio Lozoya, involucrado ahora en los escándalos de Odebrecht, que todo apunta a que se trató de sobornos para la campaña presidencial también de Enrique Peña Nieto, un director que no le gustaba enfrentarse al tráfico de su casa en la zona de Virreyes. Para llegar a Marina Nacional contrataba un helicóptero, 16 minutos de vuelo pagado con dinero de Petróleos Mexicanos. La historia de Petróleos Mexicanos, en efecto, ha sido un reflejo de la historia de este país. Una mala administración, argumentos falsos que nos han dicho que la gallina de los huevos de oro se acabó, y este libro plantea que más bien se la acabaron y que ese dinero se repartió en algunas manos, incluidas las de los directores de Petróleos Mexicanos, que ahora mismo son beneficiarios de la reforma energética que se concluyó finalmente en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Ahora sale el presidente a decir que hay un hallazgo petrolero justo cuando ya las empresas están repartiéndose ese negocio, pero los yacimientos petroleros no se encuentran como encontrarte una piedra en el camino. Los yacimientos petroleros son producto de muchas décadas de trabajo,
décadas de inversión, décadas en que ingenieros expertos han destinado a los estudios de prospección y décadas de inversión que hizo Petróleos Mexicanos, es decir, dinero público, para que ahora las empresas privadas se queden con esa riqueza. Este libro, que forma parte de lo que en la editorial denominamos la trilogía de Petróleos Mexicanos, que empecé en el año 2010 con Camisas Azules, Manos Negras. Después siguió El Cártel Negro, que es un libro donde se habla por primera vez de la operación del crimen organizado en Petróleos Mexicanos. Era un tema tabú, nadie quería reconocer que los cárteles de la droga estaban robando petróleo, llevándoselo a Estados Unidos o revendiéndolo a las gasolineras donde cualquiera de nosotros carga gasolina para su auto. Es decir, de alguna manera, la negligencia del gobierno en combatir al crimen organizado o la complicidad del gobierno nos arrastraron a todos los mexicanos a esos mecanismos de corrupción y de complicidades, porque sin querer los mexicanos somos parte de esas estructuras delincuenciales también. Esa ha sido la gran tragedia de Petróleos Mexicanos que se narra en este libro, que es la última parte de esta trilogía y que sale, consideramos, en un momento muy decisivo para el país. Un momento en que de nueva cuenta, en razón de las próximas elecciones presidenciales, se vuelve a tocar el tema de la corrupción, de las riquezas que todavía tiene el país, del modelo de Estado que se busca para el país. Y yo pienso, bueno, qué bueno que ya está este libro impreso, porque ahora con la Ley de Seguridad Interior y la Ley Mordaza, a lo mejor yo ya no pudiera escribir todo esto, ¿verdad? Y digo, de la que me salvé. Porque ahora resulta que con la nueva Ley Mordaza, lo que uno escriba como periodista, si alguien supone que no está de acuerdo, pueden demandarlo a uno como sea y ya no hay manera. Los periodistas cada vez estamos teniendo un cerco más grande para nuestro trabajo. Sin embargo, la información periodística está ahí y está expuesta, está a la luz en un momento en que toca a cada uno de nosotros como ciudadanos el pensar en el modelo de país que queremos, el exigir que los futuros candidatos en las precampañas o quienes estén disputándose finalmente la presidencia nos digan qué piensan hacer con una empresa que, como dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en este libro, todavía podía ser la gran panacea para la economía de México. Porque a Petróleos Mexicanos la han convertido en una empresa chatarra, pero la riqueza petrolera todavía está en el subsuelo mexicano, en los mares mexicanos. Mucho se ha dicho que Petróleos Mexicanos necesita, por ejemplo, la inversión privada, que necesita que vengan los extranjeros a rescatar ese tesoro profundo que hay en las aguas mexicanas. ¿Recuerdan ustedes esa campaña que se promovía en el gobierno de Felipe Calderón, en la que gastó 200 millones de pesos para decirnos esos anuncios en televisión? Toda esa riqueza en efecto está ahí, pero Petróleos Mexicanos, sí, también gastaba en sus botellas de alcohol, Felipe Calderón. Igual que el director de Jesús Reyes Heroles, se compraba botellas de 50,000 pesos con dinero de Pemex también. Toda esa riqueza todavía está ahí y esa riqueza es parte del patrimonio mexicano. Este libro abre con aquel discurso que en marzo de 1938 pronunció el general Lázaro Cárdenas. Aquel discurso en el que él hablaba de una condición que entonces vivían las empresas petroleras en el país, de explotar a sus trabajadores, de utilizar guardias blancas, de enriquecerse únicamente, buscar exenciones fiscales y no dejarle nada al país. Ahora, pensando en ese discurso y de ahí la importancia de rescatarlo, parece que el general Lázaro Cárdenas estuviera diciéndonos lo que iba a pasar en este país. El general Lázaro Cárdenas en marzo de 1938 nos estaba describiendo lo que hoy se vive en México. Lo que los presidentes Felipe Calderón, o desde Miguel de la Madrid, pero con mayor claridad con Felipe Calderón y con Enrique Peña Nieto, entregaron de nueva cuenta a las mismas empresas a las cuales se les pagó
todos los activos expropiados. Ustedes recuerdan aquella anécdota que se cuenta en la historia de México de la gente cooperando con el general Cárdenas para pagar esos activos de las empresas a las que se les expropió. Es acá mismo. Esa historia es real y esa historia es parte de nuestra identidad como mexicanos. Entonces, este libro también es una manifestación de una periodista en contra de ese despojo al que se ha sometido a este país. Se exhibe toda esa riqueza que tuvimos y, como Pepe Reveles lo dice, aquellos pillos que se le embolsaron. Y que de los directores de Pemex, no, en efecto, no hay títeres sin cabeza. Cada uno usó la empresa para sus propios beneficios, como lo hizo cada presidente. Este libro describe cómo de Petróleos Mexicanos se han pagado amantes, elecciones, cómo se han comprado gobernaturas también, cómo se han construido grandes fortunas. Tenemos el caso de un exdirector de Pemex involucrado en el llamado Pemex Gate. ¿Recuerdan ustedes aquel desvío de recursos de 650 millones de pesos que se usaron para la campaña de Francisco Labastida Ochoa? Y el director de entonces, el responsable, hoy tiene una empresa petrolera que tiene asignado uno de los campos de gas más importantes del noreste mexicano. Y así les podría ir describiendo cada uno de los directores, pero la cuestión es invitarlos también a leer este libro, que además, como el resto de los libros de Petróleos Mexicanos que he escrito, incluyen la documentación probatoria de lo que ahí se está diciendo. Nosotros queríamos integrar una dinámica con preguntas para el tiempo que nos reste. Y bueno, yo solamente cerraría mi intervención invitando a todos a que a partir de estas reflexiones y pensemos qué modelo de país queremos y cuál va a ser nuestra exigencia como ciudadanos responsables frente a todas las opciones que se van a presentar hoy y que a veces nos prometen las perlas de la Virgen, pero a la mera hora no cumplen los candidatos. Entonces, pensemos en función de eso, qué se hizo con nuestra principal empresa y qué es lo que se puede rescatar de ella. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sostiene, y yo coincido con él, en que todavía Pemex puede ser lo que dé repunte a la economía de este país. José Reveles dice, en este país hay 60% de gente en pobreza y eso es inaceptable cuando Petróleos Mexicanos fue una de las empresas petroleras más importantes del mundo. Entonces, este libro también es una invitación a la exigencia de nosotros como ciudadanos para que se llame a una rendición de cuentas y que se aplique la ley a los responsables de todos estos desfalcos que durante décadas ha enfrentado Petróleos Mexicanos. No me resta más que agradecer a todos ustedes su presencia y dejamos el tiempo que nos resta para algún intercambio de preguntas y respuestas. Gracias. Muchísimas gracias, Ana Lilia. Y bueno, efectivamente, ahora quienes gusten preguntar algo están cordialmente invitados. Agradeceríamos nada más que en efecto fueran preguntas a fin de aprovechar la presencia de la autora, ¿no? Comenzamos con usted. Yo soy una persona que mi padre fue petrolero y yo viví todo lo que usted está diciendo. Y de Carlos Romero de Champs, de sus dos hijos que están ahora en Estados Unidos haciendo todos sus desastres, de hijos de lo peor, psicópatas, porque yo los considero psicópatas. También a Carlos Romero, a toda su gente, a toda su corrupción, los del sindicato de la 35, de la 45. Los petroleros son muy prepotentes, principalmente los hombres, también las mujeres, porque yo tuve contacto con ellos. También estuve viendo que todo lo que usted está diciendo acerca de todos los directivos, pues sí, se acabaron esa empresa porque a lo mejor yo no sé si estoy haciendo un comentario o también estoy frustrada de que los mexicanos traemos todo lo de la época de la conquista donde somos unos frustrados
que nos han conquistado y que no podemos salir adelante. Entonces somos unos fracasados y que cuando tenemos una oportunidad no hacemos nada por nuestro país, sino nos lo destruimos y nos los acabamos. Y empresa mexicana que hay, empresa mexicana que se acaba. Y ahorita principalmente esta, ¿no? En el caso también de los políticos, pues ¿qué se puede decir? Eso es de lo peor. A mí me da mucha frustración que vienen gobiernos y gobiernos y no se puede hacer nada. La justicia no se puede aplicar, la ley no se puede aplicar. Ahora estamos pobres, somos muchos pobres, pero también hay que ver que tenemos un problema de raíz, la sobrepoblación, que toda esta gente de los políticos y de los ricos nos están aplastando y que no debemos permitirlos, sino solamente estudiando, leyendo, controlando la explosión demográfica a los hombres y las mujeres, porque ¿en dónde vamos a terminar? Esto es un barril sin fondo, por eso no va a haber casi solución, más que nada más que cada quien pongamos nuestro granito de arena. Y en las votaciones, pues también es otra situación, ni PAN ni PRI, ¿quién nos puede asegurar que nos vaya bien? Más que nosotros mismos, y que también no permitamos que nos aplasten todas estas cosas que cada vez son peores, principalmente la corrupción. Yo lo viví y por eso me doy cuenta, yo trabajé en un tiempo en Pemex, en Picacho, mejor me salí de tanta corrupción. Hombres y mujeres está de lo peor, por tener un hueso, dije prefiero ser pobre, pero pues se lo acaban porque pues todo es una mafia, tanto la empresa, el sindicato y toda la gente que trabaja dentro. Es lo más lo que puedo decir. Por favor, al señor de allá, atrás. Buenas tardes, mi nombre es Conrado López Orozco, yo vengo de los campos de Jalisco. Fibra cero en Estados Unidos, y ya aquí entré a la preparatoria ya de 23 años. Afortunadamente hubo la oportunidad de ir y terminar y concluir la carrera. Quiero felicitar a la autora de este libro de Pemex RIP, y anteriormente ya tiene 2 trabajos que yo se los recomiendo mucho, los que ya comentó el maestro Reveles, el de Camisas Azules y Manos Negras y el Cártel Negro. El Cártel Negro pues es un libro descriptivo, cómo hay un inversionista que tiene 10 empresas, que nos los cuenta ahí Ana Lidia Pérez, y anduvo ella investigando dónde estaban ubicadas esas empresas, y realmente en una de ellas la sirvienta del señor rico era la gerente de una de esas empresas. No existían direcciones. Eso ha sido a todo y largo ancho del país. Las empresas fantasmas se dan tanto en los ayuntamientos, en los gobiernos de los estados y en todas partes, y es un saqueo indiscriminado de la riqueza del país, y la deuda crece y crece. Cuando Fox llegó a la presidencia, a lo mejor se debía 1 billón de pesos. Cuando Calderón se va, la deuda estaba por el orden de los 4 billones de pesos, pero ahora hablamos de entre 10 y 11 billones, la deuda que va a dejar ahora Peña Nieto. Ya se cambió a billones porque ya no ajusta la computadora para contar millones, ahora son billones. Entonces, yo creo que pues algo se tiene que hacer. Estos libros que son de análisis, de denuncia, deben pues a lo mejor venderse a precios más especiales, como fue el de Mares de Cocaína, como fue el Cártel Negro, como fue el Camisas Azules y Manos Negras. Hay ediciones de 200, 300 pesos, pero el Cártel Negro, por ejemplo, circuló a razón de 100 pesos, entonces tuvo una gran difusión ese libro y lo siguen solicitando. Entonces yo creo que sí sería bueno pues pedir a los editoriales que saquen estos libros que son muy importantes para mover a la gente a un precio más bajo, especial. Entonces
yo les recomiendo que los lean. Y no sé, la autora aquí está presente, mi pregunta concreta, ¿qué posibilidad hay de que saquen otra vez el del Cártel Negro? Porque muy pronto se agotó cuando salió ya en la edición económica. Que se volviera a hacer, entonces, no sé qué posibilidad haya de que lo vuelvan a hacer, porque es un libro muy completo, como Fox, las redes de petróleos se vigilaban con helicóptero, pero cuando llega Fox se desmantela, ya no hay ni vigilancia de helicópteros ni nada de nada. ¿Qué quiere decir? Pues que él está de socio ahí en el saqueo de las redes, ¿verdad? Y ya le corto porque acá ya me están pidiendo que ya tardé mucho, para que otros puedan preguntar o participar. Gracias. Bueno, solo quisiera agregar que el señor cita esas empresas de papel que en realidad pertenecían a líderes de los Zetas. Y fue en el gobierno de Vicente Fox cuando se permitió que gente de los Zetas empezaran a hacer empresas fantasma que sacan dinero de Pemex. Vicente Fox era muy amigo de gente de los transportistas, contratistas de Pemex, y esos contratistas eran los socios de los Zetas, es decir, son negocios compartidos. Esperamos que el editorial saque nuevamente el Cártel Negro. Aquí está el editor responsable, así que a él le va a tocar resolver esa parte. Perfecto. Un comentario. Esa edición todavía está en circulación, todavía circula. Ahora bien, los precios más baratos justamente los ponemos o en las ferias y en situaciones así. Pero claro, lo tomo en cuenta plenamente y sí haremos algo al respecto. ¿Va? Claro que sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, por acá, por favor. Con el joven de este lado, si fueran tan amables. Pasarle el... ¿Se estaba formando? Buenas tardes. Pues para mí es un honor ver así un libro como el que ustedes están mostrando aquí en esta ponencia. Yo vengo de un lugar donde ha sido explotado los recursos y se llama Tula Hidalgo. No, a lo mejor viene ahí incluido gran parte de su proyecto. Para mí, pues para uno que es de esa localidad, pues es difícil porque nos hemos dado cuenta cómo se ha enriquecido mucha gente que antes no tenía dinero a manos de la nación, y el pueblo lo terminan olvidando. Estuve trabajando yo ahí en gran parte de la estructura de Odebrecht y de Icaflor, y el pueblo se ha sido discriminado, le han dado mucha negligencia, y ha habido muchos sindicatos charros, especialmente en Atitalaquia, que se apoderaron, se comieron a todos los sindicatos chiquitos. Y pues para mí, pues soy un digno hidalguense que vengo pues representando a mi pueblo, porque no, pues ya estoy cansado de muchas cosas que han dañado al país y sus estereotipos, como Jesús Murillo Caram, que pues igual es de por allá, Osorio Chón, y pues ese grupo hidalguense que pues nada más se haga enriquecido para ellos y nada para el pueblo de Tula y de Atitalaquia. Gracias. Sí. Ese lugar que describe el joven, que es donde Odebrecht tuvo sus contratos, de donde sobornaba a Emilio Lozoya. Ahí está el proyecto, y vean cómo él cuenta cómo se vienen a hacer trabajos, las empresas, trabajos entre comillas, porque ni hacían trabajos. Pero para el pueblo donde trabajan, ¿qué queda? No queda nada. Entonces eso es parte de la explotación a la que se han sometido también las tierras petroleras. Bueno, mi nombre es Tarcisio López. Te agradezco lo que nos estás informando respecto a los libros que has escrito. Lo que voy a decir no se trata respecto a lo que estás tú comentando, sino que yo vivo en Azcapotzalco, y antiguamente la refinería se decía refinería de Azcapotzalco, pero pues resulta que de un día a otro ya resulta ya la refinería, o la mayor parte, ya pertenece
y ya hicieron el Parque Bicentenario y pertenece a la Miguel Hidalgo, y a Azcapotzalco le robaron parte de gran terreno de ahí, y está el delegado pues, viendo que, pues, que se le respete, porque era un orgullo, porque yo viví y vivo ahí, la refinería de Azcapotzalco, y ojalá y se vuelva a rescatar, aunque va a ser difícil, porque ahora ya está el famoso Parque Bicentenario, pero la gente que vive por el rumbo, la feria juvenil e infantil que acaba de pasar, dicen en lo que fue la refinería de Azcapotzalco, o sea, de que yo siga defendiendo parte de ese terruño. Gracias. Esa historia se narra en este libro. Este libro habla desde que nacionaliza la industria el general Cárdenas hasta la actualidad, incluida ese gran orgullo que fue la refinería de Azcapotzalco. Ana Lilia, yo, Catengol. Gracias. Te acabo de descubrir porque viendo un programa de Rompeviento, Buscaglia te mencionó como una de las grandes periodistas, incluso similar a Carmen Aristegui. Entonces me puse a investigar de ti, descubrí todas estas investigaciones que tienes y me parecen asombrosas. La pregunta concreta es, me comprometo a leer, por cierto, este libro que tienes. Nosotros ahorita estamos con el tema de, bueno, viene cambio de presidente y vienen unas elecciones de muchos puestos, vamos, importantes. Legalmente todavía puede existir una posibilidad de revertir esto que sucedió con Pemex. Nos acabamos de dar cuenta lo que acaban de hacer con la ley de seguridad. Finalmente la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, hay las mayorías. Es muy importante que la gente sepa los votos, lo que significa un voto para el diputado, lo que significa un voto para un senador y lo que significa este tercer poder de gobierno. Uno es el presidente, uno es el legislativo y otro es el judicial. Entonces, que sepa, vienen también esas elecciones, diputados y senadores. Es muy importante que se tenga la posibilidad de mayorías en estos poderes, si es que todavía se puede hacer un cambio respecto a esta parte del Pemex. En todas las leyes son revertibles, son modificables, todas. Y todo lo que se ha hecho con Petróleos Mexicanos, o como se legalizó la privatización de Petróleos Mexicanos, fue a partir de la modificación al artículo madre que le llaman, que es el artículo 27 constitucional. México tuvo una constitución muy buena en 1917, artículos donde le daban la potestad para la riqueza. Y de hecho, cuando el general Lázaro Cárdenas nacionaliza la industria, lo que hace es hacer valer el artículo 27 constitucional que ya existía, pero que no se practicaba. Entonces, hay manera de revertir todo esto y el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que consideré que era la voz más idónea para plantear esto por ser hijo de quienes, pero por la propia trayectoria misma del ingeniero Cárdenas, nos va describiendo en este libro cómo se podía revertir todo eso, cómo se podía dar marcha atrás a esa privatización, porque finalmente el Estado es dueño del petróleo. Que en la práctica no sea y que se reparta entre privados es otra cosa. Lo mismo se podría hacer con estas leyes. Lo que pasa es que ahora los políticos quieren hasta que los ciudadanos ya no opinemos. El papel de Javier Lozano ahora, vetando a toda opinión como si los ciudadanos fuésemos extraterrestres, ¿no? Que no tuviéramos nada que ver con esto, cuando se supone que los legisladores en este país trabajan para los ciudadanos, son funcionarios públicos, al igual que el Ejecutivo, y nos deben rendir cuentas a nosotros, pero también en este país los funcionarios no están dispuestos al escrutinio público. Por eso ahora nos mandan una ley mordaza donde ya hasta se va a condenar o se puede condenar hasta lo que pensemos. Hasta pensar está prohibido ya en este país. Un comentario adicional. En efecto, estoy de acuerdo con Ana Lilia.
todas las leyes, todos los decretos, todas las reformas constitucionales son reversibles, en la medida en que haya un gobierno diferente que quiera hacerlo, porque con estos legisladores, como tú decías, de los tres poderes, los legisladores que se fueron a beber y a comer mientras se discutía la ley de seguridad interior, pues no se puede trabajar. Ellos no tienen ningún interés en que las cosas cambien, porque ellos son los primeros beneficiarios de esta desnacionalización. Por supuesto, podría haber esta reversión de las reformas y sobre todo rescatar el dinero que está en estas empresas que están en la página 389, que están por todo el mundo con dinero nuestro. Allá están, no sabemos ni siquiera cuánto. O sea, Ana Lilia, que es una gran investigadora, no se pudo llegar a saber las cantidades que ahí están, pero imagínense, es mucha parte de la exportación del petróleo, mucho de las concesiones de la cuadrícula del territorio mexicano y en el mar, que están depositándose en el extranjero. Un buen gobierno tendría que comenzar por investigar cuánto dinero hay, quién lo depositó, a quién le pertenece realmente y rescatarlo para México. A ver, nada más un comentario de un minuto. Felicidades a los tres, Ana Lilia, por este libro Denuncia, y siento que todo lo que hemos padecido en el 2018 vamos a saber si tenemos conciencia y ayudamos a cambiar este sistema, y si no hemos creado conciencia, desgraciadamente va a seguir igual. Gracias. Perfecto. Allá, por favor, allá atrás. Buenas tardes. Voy a hacer un comentario, tal vez sea hiriente, pero es muy real. Miren, yo a partir de la época de Adolfo López Mateos, era un niño, me acuerdo que el crudo mexicano lo vendían a los Estados Unidos a 10 centavos de peso y decían, ay, vamos a obtener mucho dinero para poder hacer nuestra infraestructura. Lamentablemente, esta política también, que es muy cierta, de vender a precios irrisorios de nuestros recursos, llámese agua, por ejemplo, llámese petróleo, la fruta. Yo fui comerciante en la central de abastos muchos años y la fruta se vende en centavos de dólar, mientras que los mexicanos obtenemos alimentos de segunda calidad, ¿sí? Esa es una situación, pero bueno, a lo que voy es esto. Por ejemplo, durante la época de José López Portillo, en Europa se reían de nosotros los mexicanos, que decían que una sola familia, la familia López Portillo, saqueó a todo un país, que se tuvo dinero para hacer una infraestructura industrial, porque también con el petróleo se pueden hacer diversos artículos, ¿verdad? ¿Qué es otro comentario? Fíjense que la sobrepoblación no es que hayamos muchos, no, la sobrepoblación se aplica a los pueblos, a los países en donde no alcanza el alimento. Aquí en México sí los hay, pero ¿a dónde se van nuestras mejores sandías? ¿Dónde se van los mejores jitomates? ¿Dónde se van los mejores frutos, las hortalizas? ¿A dónde? A Estados Unidos. Y aquí nosotros, de verdad que México hasta el 2004, 2005 tenía pues para mantener 3 veces su población, ¿sí? Y vamos a ser francos. Perdón que lo interrumpa. Ya rápido. Sí, justo para aprovechar alguna otra pregunta para sí, la autora. Rapidísimo. Minutos. Ahorita hay una pregunta. Siguen riendo nuevamente. México, ahorita en este momento, la gasolina, ¿a cómo está? Está subiendo. México, Arabia Saudita, se ríe de nosotros porque dicen, un país petrolero donde la gasolina es bendita. Gracias, discúlpenme. Por favor, hagan preguntas. Sabemos que queremos intervenir y que hay cosas que queremos decir, pero aprovechemos que está Ana Lilia aquí, que está Rebeles acá, y por favor, breves. Breve, felicidades y ojalá que sea una rayita más de esta obra, una rayita más a la tigresa o al tigre que nos hace falta mucho en México, en buena lid. Y la pregunta es muy sencilla y es para todos. ¿Qué sienten cuando su presidente actual dice en el eslogan de Pemex, Pemex es de los mexicanos? Esa es mi pregunta, Reflexiónenla y si alguien me puede
o que cada quien me diga algo al respecto, se los voy a agradecer. Bueno, aquí está la muestra de qué mexicanos es de Pemex, ¿no? De los mexicanos que se han embolsado el dinero y que aquí se describe con nombre y apellido quiénes son esos mexicanos que se lo han embolsado, como Romero de Champs, que acaba de ser reelecto por cuarta ocasión líder de los petroleros. 31 años en el poder. ¿Alguna otra pregunta? Va a ser yo creo que la última para ya ir cerrando la mesa, por favor. Buenas tardes. Bueno, a través del trabajo de Ana Lilia Pérez vemos que es una periodista que cuestiona fuertemente a las instituciones, que no se guarda pues nombres ni documentos. Y la pregunta también va un poco para José Reveles. ¿Qué va a pasar ahora con la aprobación de la ley? ¿Qué va a pasar con trabajos periodísticos como el de verdugos o trabajos en los que se puede cuestionar a lo que es el ejército mexicano para la gente que ejerce esto del periodismo? O sea, después de esto, ¿cómo piensan, si piensan volver a hacer un trabajo periodístico de esta índole? Porque podemos tomar, por ejemplo, el artículo 6, que se contradiría, ¿no?, contra lo que hace esta nueva ley. Esa es la pregunta. Bueno, obviamente la Ley de Seguridad Interior y estas modificaciones a los artículos que tienen que ver con los delitos contra el honor, así se llaman, así los llama la ley, nos va a hacer más difícil el trabajo periodístico, pero yo les puedo asegurar que no se va a interrumpir, o sea, va a seguir a pesar de todo, porque es la única forma de cambiar este país. O sea, justamente los periodistas no somos muy diferentes ni cosa aparte de la población en general, somos exactamente como toda la sociedad, con la única ventaja y el único compromiso y privilegio, pero obligación también, de ser las correas de transmisión de lo que la sociedad piensa y de lo que le reclama al gobierno. O sea, somos voceros de esas demandas, de esas denuncias, y en ese sentido lo vamos a seguir siendo, pase lo que pase con cualquier nuevo intento de ley mordaza, ¿no? Definitivamente. Perfecto. Bueno, pues el tiempo ya nos comió desafortunadamente. Le queremos agradecer muchísimo a Pepe Reveles, muy, muy, muy amable. Muchísimas gracias a Ana Lilia Pérez por esta obra y por su inteligencia puesta al servicio de México. Y ante todo, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por su participación, por su compromiso, por su inteligencia también, por su decir y por su estar aquí con nosotros. Muy amables, que tengan excelente tarde.